La novela picaresca entonces es aquella que tienen ustedes como mayor ejemplo, Lazarillo de Tormes. Es la historia de crítica, de sarcasmo. Entonces, lo que hasta ese momento es bien visto, que la sociedad respeta y lo ve como lo máximo, a través de la novela picaresca se le pone un toque de humor, un poco de sarcasmo. Es una crítica también social a muchas apariencias, a muchas cosas a la que la sociedad le rinde culto, pero realmente no tienen valor en el ser humano, en el individuo. Y finalmente la novela de caballería, que es la que nos habla de grandes héroes, de caballeros para la época, de personajes que hacen grandes hazañas. Gran ejemplo de esto es El Quijote de la Mancha, aunque también digamos que tiene su mezcla, aunque inicialmente empieza como una novela de caballería. El Quijote de la Mancha también es una crítica, porque es la historia de un hombre que está obsesionado con los caballeros y se la pasa leyendo y leyendo y leyendo historias. Es un consumidor asiduo de este tipo de historias de caballeros, y de tanto leer el tipo se vuelve loco y se cree caballero y empieza una serie de aventuras en su mente que solo existen en su cabeza, pero que a la hora de la realidad no corresponden al plano real. Él en realidad no es un caballero, pero él en su imaginación, por los libros que leyó, él se imagina que tiene grandes peleas, que tiene un fiel acompañante, una mujer hermosa que lo espera. Posteriormente entraremos en detalles de eso. Entonces, gran ejemplo de novela de caballería es El Quijote de la Mancha. Ya hablamos de teatro, hablamos de prosa, nos falta hablar de poesía. En poesía habían dos grandes géneros, la poesía culta y la poesía popular. La poesía culta se especializó en dos temas, en temas de amor, que hablaba de romances, de sentimientos, y la poesía filosófica, que era existencial, del valor del ser humano. Recordemos que en el Renacimiento fue una visión antropocentrista y estaba en esa constante búsqueda sobre la verdad, el origen del hombre, su razón de ser en el mundo, de digamos más allá de la muerte, que era lo que había. Entonces hay una reflexión constante de esto, y esto se trabajaba en la poesía culta filosófica. Había poesía culta romántica o amorosa, que hablaba de los sentimientos, y poesía culta filosófica. La otra poesía era la poesía popular, que era la poesía, como su nombre lo indica, de las masas, de la gente, del pueblo. Y cualquier tipo de tema era abordado en este tipo de poesía. Eh, es importante aclarar una cosa que no les dije al inicio. Yo les decía que el renacimiento se dio porque la gente cambió su mentalidad, porque habían nuevos inventos que de alguna manera les habían abierto los ojos y buscaban otras posibilidades. Pero siempre la parte económica influye muchísimo. Resulta que como era, esto empató con el tiempo, digamos, de descubrimiento de nuevos mundos, de nuevas tierras, entonces había un gran poder adquisitivo. Es decir, los países en ese momento tenían dinero, y surgió una nueva clase social, que eran los burgueses. ¿Quiénes eran los burgueses? Hasta ese momento, ¿se acuerdan que los que estaban en la cúspide de la clase social eran personas que venían de, digamos, de trascendencia, de linaje, de familia? Los burgueses eran personas, perdón, que no venían de sangre azul, pero que gracias a su trabajo habían logrado tener un patrimonio, y ese patrimonio los hacía meterse a la fuerza en esas clases, digamos, de la alta alcurnia. Esos son los burgueses, personas que no provienen, digamos, no son educadas como tal, ni tienen una familia de linaje, pero gracias al dinero lograron escalar socialmente. Esos burgueses son los que mueven la economía. Como había dinero, había manera de invertir en nuevas cosas, por ejemplo en las artes. Esos burgueses eran los que mandaban a hacer esas grandes obras de arte muy elaboradas. Había tiempo para investigar, había tiempo para abordar otro tipo de temáticas. Aunque eso muchas veces se le volvió en su contra, porque resulta paradójico que aunque, por ejemplo, se habla de que es una nueva visión del mundo, y que el hombre era lo fundamental, muchas de las pinturas u otro tipo de obras que más trascendieron eran obras alusivas a la religión. Son muchas de las que, digamos, de las que más se conocen de ese periodo. El Renacimiento, clave. El Renacimiento es volver a empezar, pero es un volver a empezar bien. Por eso se inspiran en muchos temas de la época gloriosa de la literatura griega, de la Grecia antigua. Recuerden que era una valoración no solamente del intelecto, sino también del físico. Entonces el Renacimiento buscaba eso, volver a un pasado, pero un pasado
que valiera la pena. La revolución económica tuvo mucho que ver porque dio posibilidad al nacimiento de una nueva clase social. Los inventos que llegaron para apoyar las artes, para apoyar la mejor calidad de vida de las personas, se alejaron de la visión teocentrista y pasaron a una visión donde el hombre era el centro de las cosas. Todas esas cosas son importantes, fundamentales, que ustedes la tengan en cuenta para que comprendan la importancia o la razón de ser del Renacimiento.